Estoy acá porque es precisamente en este emblemático punto de nuestra ciudad de Temuco donde hay instalado algunos de estos juegos que en su fachada, en el exterior, juegos electrónicos, ¿no? Conocidos como juegos de habilidad y destreza, que han sido fuertemente fiscalizados durante los últimos años. Usted lo decía, al menos desde el 2017, 2018 aproximadamente, se ha iniciado una intensa fiscalización y el gremio, una agrupación de emprendedores dedicados precisamente a este rubro, creó una organización, una agrupación, y vamos a conversar con ellos porque están preocupados debido a esta fiscalización y además porque hay algunos antecedentes judiciales que de alguna u otra forma le estarían dando la razón para poder seguir funcionando. Vamos a hablar de esto y más con Ernesto Núñez, abogado precisamente de esta agrupación de locatarios, empresarios que se dedican a los juegos electrónicos. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Mire, en la mañana ustedes tuvieron una actividad, un punto de prensa bien interesante relacionado con esta clausura de locales que se están realizando durante estos días, durante estas semanas en Temuco, y que tienen relación con la prohibición de funcionamiento. ¿Qué pasa, no? Porque también ustedes tienen otro punto de vista y que va asociado también a algún tema jurídico de la mano. Desde luego, efectivamente, lo que hemos vivido en esta última semana es lo que nosotros llamamos una persecución respecto a lo que curiosamente son contribuyentes. A todas luces, las personas que represento han hecho ingentes esfuerzos por ser regulados. Y eso es lo que nos llama mayormente la atención desde lo jurídico, pero también desde lo social. Acá hay un esfuerzo de personas que lo que han hecho son comerciantes de más de 15 años en algunos casos, y lo que le han pedido al municipio es sencillamente ajustarse a la legislación. Pero lamentablemente lo que hemos visto, sobre todo en el último tiempo, es que como se ha situado un conflicto de más de 5 años entre los contribuyentes con la municipalidad, lo que ha ocurrido en buena cuenta es que han proliferado una serie de comercios clandestinos dedicados al mismo rubro y que han ensuciado, por cierto, los antecedentes de los propietarios. Sin ir más lejos, estos nuevos locales generalmente ninguno tiene ningún tipo de autorización, simplemente se levantan y son verdaderamente clandestinos, a cambio de las personas que, como le vuelvo a insistir, han hecho un esfuerzo por ser escuchados, por ser también legítimamente accionar sus acciones judiciales como corresponde, y hoy día lamentablemente nos encontramos frente a un municipio que está completamente dormido respecto a esta circunstancia, y lo que más levantamos es que no existe ningún tipo de acercamiento ni diálogo. Ahora hay un dictamen, Sí. un dictamen de Contraloría, ¿no? Que de alguna u otra forma obliga, ¿no? Por decirlo de alguna forma, valga la redundancia, al municipio a entrar a conversar con las personas que se dedican a este rubro. ¿Qué dice ese dictamen de Contraloría y también una resolución judicial? ¿Qué Exacto. dicen? Bueno, como es de público conocimiento, existe hoy día en Temuco, para que el mundo lo sepa, fue el primer municipio en Chile que le preguntó a la Contraloría, puntualmente a la Contraloría Regional de la Araucanía, si se podían hacer procesos de renovación en este tipo de giros. Y para eso entonces pidió efectivamente que se pudieran acreditar ciertas circunstancias en cuanto a las calidades que representaban estas máquinas. Lo que pretendía descartar, y nos parece del todo lógico la municipalidad en ese entonces, era la existencia del azar en estos juegos, ¿ya? Entonces la Contraloría Regional de la Araucanía le respondió que no había ningún problema, que podía ejecutar ese proceso de renovación, pero que debía hacerlo en la medida que los contribuyentes que ya tenían patentes desde más de 15 años acreditaran que tuvieran máquinas nuevas o reemplazadas. Eso fue lo que primero se pronuncia frente a la pregunta de la misma municipalidad, ¿ya? Y posteriormente a eso, lo que ocurre es que existe un primer recurso, un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, que ratificó específicamente lo que nosotros también señalábamos. No hay ningún problema, son personas contribuyentes que quieren ser y transitar un proceso de renovación, pero como tal tiene que ajustarse a ciertos plazos y a ciertas lógicas de prueba. Eso el municipio, lamentablemente, nos hemos encontrado con un municipio que no tiene ningún interés de poder someter a una instancia legal oportuna, y muy por el contrario, lamentablemente, estamos frente a un municipio completamente ciego, que yo creo que tiene un prejuzgamiento completo con la actividad comercial.
Ahora, ¿por qué cree entonces que se da este escenario, ¿no? Donde han estado constantemente cerrando algunos locales? Y usted decía algo bien interesante antes del contacto, que aquí se le está echando al saco a todos, porque se acusa de consumo de alcohol, etcétera, al interior de los locales, y mire, se le está metiendo a todos dentro del mismo saco. Las personas que yo represento son los propietarios más antiguos, los propietarios que muchos de ellos son, yo diría que la gran mayoría oriundos de acá, son quienes trabajaron intensamente en el año 2012 por crear una ordenanza que regulaba, por ejemplo, distancias de colegios, uso de horarios para que no fuera extendido esto como una actividad de 24 horas, como en algunos lugares existe. Por supuesto, prohibición de alcohol y una serie de situaciones. Los menores de edad no pueden entrar, etcétera. Toda una regulación que incluso también, permítame decirle, la municipalidad en algún minuto llegó a cobrar un ítem aparte por cada máquina instalada. Fueron casi 300 millones de pesos cuantificados que se entregaron aparte como tributos, que incluso están cuestionados en su legalidad, pero que las personas que ejercen todavía esta actividad comercial estuvieron de acuerdo para poder contribuir a la municipalidad. Y claro, versus eso, hoy día tenemos un municipio que desde el exalcalde Becker comenzó a hacer una suerte de batalla por intentar erradicar, como usted muy bien dice, aduciendo circunstancias delictuales u otro tipo de circunstancias, cuando incluso, si nos permiten decir, en estos locales nunca ha habido situaciones tan graves como lo que han ocurrido en casinos legalmente autorizados, donde ha habido matanzas, donde ha habido incluso situaciones de droga y una serie de cuestiones más complejas. Abogado, el local donde estamos acá afuera nosotros, no acá en el Carrusel, ¿está con su patente comercial al día, no? Mire, ese es un gran conflicto, porque las personas que yo represento han hecho un esfuerzo por intentar efectivamente poder pagar sus patentes comerciales, y ante la imposibilidad, lo único que hemos podido hacer para continuar el pago es un mecanismo que se llama pago por consignación. Y este pago por consignación se encuentra al día y está pagado íntegramente y semestralmente por cada uno de los contribuyentes. Ahora, ¿qué viene de aquí en adelante? Porque ha sido, como usted lo dice además, ¿no?, una lucha, por decirlo de alguna forma, de hace ya bastante tiempo. Asumo que la idea acá es sentarse a conversar con el municipio, poder llegar a consenso y poder seguir funcionando. Lo que nosotros, de hecho, incluso tenemos antecedentes de peticiones por ley del lobby desde que asumió el alcalde Neira. Lo que hemos exigido, lo que hemos pedido, más que exigir, ha sido precisamente lo que usted dice, dialogar, conversar sobre una instancia regulatoria. Eso es lo que se ha pedido. Ahora, frente a la omisión, frente a la falta de observancia de esto, lamentablemente hoy día tuvimos que presentar un inicio de un sumario administrativo en la Contraloría Regional de la Araucanía para efectos de que se investigue cuáles son los antecedentes que ha ejecutado o que pudo haber ejecutado la municipalidad para poder renovar las patentes comerciales. ¿Tiene antecedentes, abogado, de cuál es la situación en otras regiones del país? ¿Qué pasa también con este tipo de locales? Hay una situación que depende mucho del criterio de cada alcalde. Si usted me permite decir, en general, la gran mayoría de los alcaldes no tienen mucho inconveniente respecto a esto. Pero son generalmente en los lugares donde evidentemente están emplazados los casinos oficiales, regidos por la ley 19.995, en los lugares donde generalmente existe mayor presión por erradicar y por eliminar a los muchachos o a los comerciantes que han decidido emprender este tipo de comercio. Patricio Sandoval Quesada, no sé si tiene preguntas aquí, sí, aprovechando que tenemos al abogado representante de la agrupación. Sí, por supuesto. ¿Me está escuchando el abogado, Cristian, o hago la pregunta a través tuyo? Hago la pregunta yo, Patricio Sandoval. Bueno, lo que pasa, Cristian, es que, a ver, por un lado, estos, el mismo seguramente como representante de este gremio de dueños de máquinas, en algún minuto interpusieron un recurso judicial que le dio la razón a la municipalidad finalmente, ¿no? Hay fallos, por otro lado, de Contraloría en términos de la entrega de patentes para este tipo de locales, y el tema de fondo tiene que ver con acreditar ante la Superintendencia de Juegos y Casinos, si mal no recuerdo, puede que me equivoque en el nombre, la Superintendencia de Casinos de Juego. El tema de fondo es acreditar ante esta institución que son efectivamente juegos de habilidad y destreza y no juegos de azar. Han hecho ese trámite para que la municipalidad de alguna manera pueda pensar entonces en generar la patente, aun cuando tiene una prohibición de Contraloría, pero bueno,
uno de los argumentos que esgrime la municipalidad es precisamente que esto no está acreditado ante los organismos pertinentes. ¿Son máquinas de habilidad y destreza o son máquinas de azar? Abogado. Sí. Bueno, respondiendo a la pregunta, efectivamente la gran controversia es cómo se ha dirigido precisamente ese proceso para, ante la Superintendencia de Casinos de Juego, acreditar la naturaleza. Y fíjese que en el caso particular de los contribuyentes de Temuco, ellos han trabajado intensamente desde mucho antes de que ocurriera la primera presión por parte del municipio. Estoy hablando del año 2015 en adelante, y ellos incluso hoy día tienen certificaciones de juego, de motor de juegos, para que se pueda entender, que han sido elaborados con matemática propia por el Centro de Modelación y de Computación de la UFRO, ¿ya? Específicamente por el doctor en temas informáticos, don Andrés Ávila. Ese apoyo local, que es por cierto técnico, pero que es de suma importancia para poder distinguir lo que hemos tratado de poner en la esfera del conocimiento, no solo de la opinión pública, sino que también respecto a la esfera de conocimiento de los tribunales. Y es precisamente lo que apunta desde el estudio. ¿Son realmente máquinas de azar? Y la pregunta es, al punto de los conocimientos técnicos, no. Y existen antecedentes técnicos que lo avalan. El gran problema es que la municipalidad reniega de ese antecedente, no quiere someter a instancias de evaluación, porque para que también el mundo sepa, eso está completamente regulado. Hoy día la superintendencia tiene una circular, la circular 83, que regula este procedimiento. Si usted me pregunta, ¿la municipalidad ha convocado a que el contribuyente realice este proceso de acreditación? Y la respuesta es un categórico no. A pesar de que la ilustrísima Corte de Temuco, en el fallo 4404 del 2018, así le exigió que lo hiciera. Sí, claro. Patricio, no sé si quiere sumar algo más. Sí, lo que pasa es que yo insisto con la pregunta. Es decir, la superintendencia emitió entonces una certificación que indique que efectivamente no son juegos de azar, a la luz de lo que nos plantea el abogado. Es decir, perfectamente la superintendencia entonces podría emitir la certificación que está requiriendo la municipalidad, ¿no? Sí, a ver, acá hay una discusión que en buena cuenta es importante también explicar. Los antecedentes que son revisados por parte de la superintendencia deben hacerlo, o debe hacerse, a través de la petición que haga la municipalidad. Es la municipalidad la encargada de citar a este proceso, ¿ya? Un contribuyente por sí mismo no puede ir a la superintendencia de casinos. Tal así es la cuestión que nosotros tuvimos que llevar incluso un notario público para poder tratar de desentender o de destrabar esta situación y explicar al municipio que un contribuyente por sí mismo no puede ir a obtener un certificado de la superintendencia. Es la municipalidad la que debe conducir un proceso para que el contribuyente pueda acreditar las circunstancias en la superintendencia. Esa es la cuestión. Entonces, si usted me pregunta cuáles han sido los esfuerzos por parte de los contribuyentes, en cada una de las acciones judiciales que se ha emprendido, lo que se le ha pedido precisamente al municipio es poder ser parte de este procedimiento, poder ajustarse a él y poder, en libertad de prueba, poder transitarlo para finalmente comprobar la situación. Patricio Sandoval, el tema que da para largo y para conversar quizás toda la tarde. Ya, sí, dígame, lo escucho. Y lo escucha también el abogado. Ya, lo último y cierro. ¿De qué manera el gremio garantiza, controla, regula, protege eventualmente las enfermedades de salud mental que pudieran producirse a partir de la utilización recurrente de este tipo de máquinas? Pienso fundamentalmente, por ejemplo, en la ludopatía, Cristian. A ver, no solamente este comercio puede generar externalidad negativa, muchos otros establecimientos comerciales lo generan. Y frente a la situación de la ludopatía en particular, incluso dentro de la propuesta que nosotros presentamos a la municipalidad y lo generamos con una propuesta seria y contundente, fue de la manera en cómo los contribuyentes de esta actividad podrían generar un tributo especial para generar instancias, por ejemplo, de temas de terapia, digamos, comunitaria, frente a situaciones como esta, o para prevenir el ocio negativo. No podemos tapar el sol con un dedo, muchachos. Acá lo que existe siempre, o siempre va a poder existir la instancia que eventualmente exista la ludopatía,
Y para eso entonces hay que generar instancias para poder, o que el municipio pueda trabajarlo de forma comunitaria. Y eso es lo que se ha pedido. Yo creo que lo peor, en términos rigurosos y en términos legislativos, más que no regular, lo más peligroso, más que el problema de regular es cuando no se hace, efectivamente. Lo que nosotros hemos pretendido es que efectivamente esto exista como regulación. Cuando tú no regulas, lo que va a ocurrir, inevitablemente es lo que ya está empezando a ocurrir en Temuco. ¿Qué es lo que está empezando a ocurrir? Finalmente que existe un clandestinaje, que existe un comercio no regulado y que por supuesto existen mayores y más graves situaciones de daño a la comunidad. Resumidas cuentas, ¿ustedes creen acá que el tema se trata de voluntad solamente, no? Eso es lo que creemos. Inevitablemente esto debería tener un tratamiento distinto cuando hubiera una autoridad que se presenta, discúlpeme la expresión coloquial, pero que toma el toro por las astas, porque esto puede existir como problema en cualquier parte. Lamentablemente en Chile, o afortunadamente, eso también tenemos que entender, incluso si pensamos en el ex borrador de la Constitución que no se aprobó, fíjese que el artículo 91 establecía el derecho al ocio. Porque así como también hay instancias de poder trabajar, también existen instancias de poder entretenerse. Pero no podemos tapar el sol con un dedo y pretender no regularlo. Eso es lo que pretende el gremio que nosotros representamos. Que se establezca que así como también somos capaces de trabajar, también tenemos la responsabilidad de tener un entretenimiento sano o eventualmente regulado, y eso es lo que se le ha pedido. Patricio Sandoval Quesada, vamos a seguir pendientes respecto al tema, ¿no? Y no solamente conociendo la versión de acá de esta agrupación de gente que se dedica, ¿no?, al tema de los juegos electrónicos, sino que también a ver qué pasa desde el municipio. El otro punto de vista que también es importante y necesario de considerar a la hora de poder llegar a consensos. Bien, pues Cristian Andrés, completo despacho. Yo creo que, mira, está interesante este tema, Cristian. Quizás pudiéramos seguir profundizándolo con el abogado, con la gente de la municipalidad, porque por otro lado hay un tema que ellos plantean que no es menor, la cantidad de gente que eventualmente va a quedar sin trabajo producto de las reiteradas fiscalizaciones que ejerce el municipio y eventualmente pudiera generarse una reconversión de trabajo. Entonces, hay una cantidad importante, más de 100 personas que quedarían sin su fuente laboral, también debieran ser sujetos de preocupación tanto de la autoridad municipal como de los dueños de estos emprendimientos, como también de nosotros como medio de comunicación. Así que, insisto, hay harto paño que cortar, a ver si más adelante retomamos la conversación con el abogado que representa a los dueños de estos emprendimientos. Gracias, Cristian Andrés. Gracias a Gabriel Burgos en la cámara y a Anita Aravena en la conducción del móvil. Ya pues, que esté muy bien. Estamos en contacto.